Buenos días. Vamos a ir predisponiéndonos para comenzar esta parte de esta reunión. Cuando pensaba preparar, siempre comienzo de esta manera, ¿no? Porque les quiero contar qué es lo que me pasa cuando tengo que dirigir y elegir las canciones. Empiezo a pensar con tiempo. A veces tengo ya pensada qué canciones me gustarían elegir para la próxima y cuando me toca, ahí medio que arrugo y no sé para dónde salir. Pero me pasó que en estas semanas estuvimos de vacaciones, así que estuvimos visitando a la familia y conversando con alguien que aprecio mucho, que considero una persona sabia, hija de Dios también. Empezamos a conversar y ella me hablaba de cómo Satanás está gobernando y todas las elucubraciones y las agendas que hay y cómo la política también va llevando a un panorama cada vez más desolador. Y esa conversación sembró un temor en mi vida. Algo que yo dije, sí, es verdad, tengo que tener como más conciencia y estar más despierta en estos planes, ¿no?, que se van sucediendo. En la palabra del Señor encontramos muchas veces cuando Jesús les habla a sus discípulos sobre las señales que va a haber antes del fin. Y seguramente, desde que estamos también en esta pandemia y los últimos acontecimientos, las guerras, quizás a muchos de nosotros se nos ha cruzado por la cabeza decir, son señales antes del fin. Y eso puede ser que siembre algún tipo de temor en nuestras vidas, ¿sí? Decir, bueno, cada vez parece que la cosa se va a poner peor. Pero inmediatamente cuando este temor se puso dentro de mi corazón, gracias al Señor, creo que fue el Espíritu Santo el que me llevó a recordar este pasaje, que lo anoté mal. A ver, acá. Si lo quieren buscar, es en Lucas, el capítulo 21. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hasta ahí nomás vamos a leer. No sabemos cuándo va a ser el fin, no sabemos cómo va a ser, ¿sí? No sabemos, podemos imaginar a partir de películas o algunas cuestiones que nos hagamos en nuestra cabeza, pero lo importante, quiero que nos quedemos con este versículo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, porque nuestra esperanza es Jesús. Y en el libro de Joel, en el capítulo 3, el versículo 16 dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Quiero que podamos alabar y adorar a nuestro Dios por esa esperanza que Él nos ha dejado, porque aunque los montes tiemblen, aunque el mar ruja, podemos descansar y confiar que en Jesús está nuestra salvación.
Y eso dice esta canción que vamos a comenzar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Gracias, Jesús, por ser nuestra esperanza. Gracias porque estamos en tu mano y de tu mano nadie ni nada nos puede arrebatar. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Por eso, Señor, te adoramos y alabamos tu nombre. Gracias por ser tus hijos y porque
por ese legado, por esa herencia que vos nos das, podemos tener este regalo inigualable que es la esperanza de saber que un día volveremos a encontrarnos todos juntos ante tu presencia. Depositamos nuestros corazones en tus manos, queremos darte toda la alabanza y toda la oración por todo lo que sos. Y hoy queremos destacar algo de vos que es esto, recordar que un día vas a regresar, que no sabemos cuándo ni cómo, no sabemos qué va a suceder, pero queremos estar erguidos, confiando en que nuestra redención está cerca. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos con la siguiente canción. ¿Se animan a acompañar con las palmas? ¿Sí? Tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, tú eres refugio en la tempestad, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso venimos a rendir toda nuestra adoración. Tú eres refugio en la tempestad, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, y hoy declaramos que toda la tierra será llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón y por eso hoy venimos a
Los invito a que puedan abrir sus Biblias. Necesito un voluntario que levante la mano para leer un salmo, el Salmo 71:5. ¿Quién dice yo? Acá, Nati. 71:5, y otro que vaya buscando el Salmo 91, del 2 al 4. Porque tú, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Del Salmo 91. Gracias. Yo voy a leer 1 Tesalonicenses 4. (3 y 14). Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El Señor es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, y es una esperanza eterna. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel.
descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Vamos a volver a cantar esta canción. Vamos a disponer también nuestros corazones para poder ofrendar y entregar algo de lo que Dios nos da. Si quieren ir pasando, luego volvemos a cantar esta canción. Vamos a comenzar las mujeres, ¿sí? Y luego los hombres. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Vamos todos juntos. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. El salmista también dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan.
mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me levanta y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios, 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 tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me levanta y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios, Dios. Te agradecemos una vez más, nuestro Padre Celestial, porque eres nuestro sustento, porque eres nuestra fortaleza, porque por medio de estas ofrendas podemos reconocer todo esto que vos sos, toda tu fidelidad, porque no has dejado justo desamparado ni ninguno de tus hijos que mendigue pan. Queremos exaltar tu nombre por tu fidelidad y queremos acercarnos a tu mesa al recordar por medio de los símbolos el sacrificio que vos hiciste en la cruz, el precio que pagaste para darnos esta esperanza, el precio de tu Hijo Jesús. Queremos darte toda la gloria y todo el honor y también recordar que un día regresarás a buscarnos. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias porque sabemos que podemos estar confiados en tu salvación. Y a pesar de que veamos que este mundo parece sin rumbo, sin riendas, vos estás en el control. Vos sos soberano y estás reinando, sentado a la diestra del Padre Celestial. Queremos reconocer esto también por medio de la siguiente canción. Recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre.
y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y le damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Ahora sí, le damos lugar a Luis. Con otros nos estamos viendo. Ahí le estoy complicando la vida al camarógrafo. Hoy tenemos la celebración de la Mesa del Señor, o la Santa Cena. La celebración y la recordación de que Dios miró nuestra condición
y Dios proveyó lo necesario para rescatarnos de esa condición, para rescatarnos de la condición de perdidos y traer salvación a nuestra vida. Eso celebramos y eso, como venimos cantando en esta mañana, es nuestra esperanza, que Jesús cargó con nuestras culpas, las llevó a la cruz, pagó el precio por ellas, pero venció a la muerte, venció al pecado, venció al enemigo de nuestras almas, pero sin embargo no vemos todavía plasmada esa victoria, todavía el dolor se hace presente, todavía tenemos que despedir a gente querida, todavía vivimos preocupaciones cotidianas, pero nuestra esperanza se mantiene, y no solamente en aquel futuro, sino que también dice Job 36:15, que Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento y lo hace entender en medio de su dolor. Nuestra esperanza está en que incluso en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios nos habla, Dios nos instruye y nos ayuda a entender de sus propósitos y cuál es su propuesta para nuestras vidas. Por eso leemos en Romanos 15, verso 13, que dice que el apóstol Pablo, después de hablarle a la iglesia en aquella carta en la que habla acerca de la justificación, acerca de la condición de la condición nuestra en Cristo y la salvación que tenemos en Cristo, ya cerca del final de esa carta dice que Dios, quien da esperanza, los llene a todos, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Ojalá nuestra vivencia, alimentarnos a diario de la presencia del Señor, nos llene también de esa esperanza, de tal manera que se vea reflejada, de tal manera que sea imposible para otros no detener la mirada y pensar qué está pasando acá, en medio de un tiempo convulsionado, en medio de situaciones tan duras como las que nos tocan vivir muchas veces. Esta gente lo hace con esperanza. ¿Qué hay de diferente en ellos? Bueno, no hay nada diferente en nosotros. La diferencia la hace aquel que vive en nosotros. La diferencia la hace que somos objeto de un amor sin igual. Somos destinatarios de una gracia incomparable. Somos receptores de un amor que no se puede entender. Entonces, eso es lo que celebramos y eso es lo que en esta mañana vamos a estar recordando también. Le voy a pedir a Abel que me acompañe y a Jorge, los vamos a hacer trabajar. Bueno, Abel ya venía trabajando, pero hoy no le damos descanso. Jorge, quisieras... Vamos a pasar dejando el vino y el pan. Ustedes lo retienen, aquellos que vayan a participar de la Santa Cena. Y luego vamos a ir participando de ellos uno por uno. Primero lo repartimos. Repartimos, sí.
desplazamos al ruidoso y vamos preparando nuestros corazones para celebrar con esa esperanza y permitir que esa celebración y esa esperanza renovada en nosotros sea también contagiosa, sea también viral, llegando a otros que sean alcanzados por esa misma esperanza, que sean capaces de reconocer y celebrar ese mismo amor, ese sacrificio. Bien, a ver, ¿querés dar gracias por el vino? Señor, te damos gracias por este momento que estamos pasando, alabando tu nombre, adorándote, Señor, y recordando esta esperanza que tenemos de un día estar ante tu presencia, todos aquellos que creímos en vos, Señor. Gracias por la copa, Señor, que nos recuerda tu sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el pan también que nos recuerda ese cuerpo entregado por cada uno de nosotros, tomando ese sacrificio en lugar nuestro, Señor, y estamos agradecidos, Señor. Y ayúdanos a tener siempre presente esto a la hora del día a día, de las batallas, de las luchas, pero principalmente del servicio, Señor. Saber a qué Dios servimos, a ese que lo dio todo, que lo entregó todo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Vamos a participar primero del pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Señor, una vez más, estamos agradecidos, Padre, por poder estar en esta hora, recordando, Señor, con estos símbolos, el sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que nos asistas para poder entender un poco más el valor que esto tiene en cada uno de nosotros. Recordar, Señor, tu muerte, el derramamiento de tu sangre, por el perdón de nuestros pecados. Rogamos, Señor, tu ayuda. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Recordamos las palabras de Jesús que dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Así, Señor, recordamos y celebramos y renovamos nuestra identificación con esa muerte, Señor, reconociendo que nosotros merecíamos el mismo pago por nuestro pecado, por nuestra condición.
y asimismo recibimos ese mismo beneficio, Señor. La muerte no pudo con Jesús y esa victoria nos es también regalada y transmitida a nosotros. Ayúdanos a vivir en esa victoria, Señor. Ayúdanos a celebrar la victoria de Jesús cada día de nuestras vidas. En tu nombre lo hacemos, te rogamos que así obres en cada uno de nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un día muy particular, un domingo en el que también tenemos una presentación de un bebé. Saben que la Iglesia evangélica no bautiza niños, lo que sí hacemos es traerlos a la presencia del Señor y rogarle por la vida de cada uno de los chicos que nacen en medio de nuestra comunidad. Así que voy a invitar a Amparo y a sus papás que nos acompañen. Si Amparo quiere, no sé, está... Me parece que lo vamos a dejar para el año que viene. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, ya va Amparo, vamos a hacerla corta. En el verso 44, cuando María, embarazada, visita a su prima Elizabeth, también embarazada, ella de Juan el Bautista, le dice, verso 44, te digo que tan pronto, le dice Elizabeth a María, tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Juan el Bautista en la panza de Elizabeth pegó un salto de alegría. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Es para... Cuando recibimos un bebé, lo que pensamos es que es algo demasiado grande, un privilegio y una responsabilidad demasiado grande para uno, tan vulnerable, tan falto de herramientas para esa situación. Pero al pedirle a Dios la ayuda, la capacidad, la dirección para esa tarea, ahí ya la cosa cambia. Pero no solamente nosotros le pedimos a Dios que ayude a los papás, sino que lo pedimos como iglesia, toda la iglesia le pide a Dios esa ayuda, en este caso sobre José e Inés para bendecir la vida de Amparo, sino que también en esa oración nos comprometemos a ser parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de Amparo. Entonces, también nosotros nos estamos comprometiendo a orar, a bendecir su vida, a colaborar con sus padres en que efectivamente ella reciba toda la bendición que Dios tiene para ella y sea de bendición para la familia y para la iglesia. Así que vamos a orar por Amparo, si me deja, y vamos a pedirle a Dios que esté obrando. Vení, Ampi. Bueno, a ver.
Señor, te damos gracias por la vida de Amparo. Gracias, Padre, porque estás con ella, estás cerca de ella y tenés propósitos para su vida. Te damos gracias por haberla traído en este tiempo a la vida de la familia de Inés y José, y te rogamos, Señor, tu bendición sobre ellos. Te rogamos tu capacidad, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, les esté dando todas las herramientas que ellos necesitan en este tiempo para su crianza y su desarrollo. Te pedimos que también la utilices a Amparo como un instrumento de tu bendición en ese hogar. Y como iglesia, Señor, como comunidad, nos ponemos en tus manos y te rogamos que también, Señor, tu bendición sobre la vida de Amparo nos afecte a todos nosotros y también nosotros podamos ser instrumentos tuyos para llegar a ella con tu voz, Señor, con tu abrazo, con tus cuidados hacia su vida. Gracias, Padre, porque confiamos en esta realidad, no por nuestras muchas capacidades, sino porque el Espíritu Santo que habita en medio nuestro es capaz de hacer esto y traer todavía muchas más abundantes riquezas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Y le vamos a pedir, no se vayan. Mari va a tener que largar la cámara y venir a orar también por la familia. Una de las tías cercanas que tiene, Amparo. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias por la vida de Amparito, gracias también por sus papás. Pedimos, Señor, una gran bendición, Señor, por esta familia hermosa, Señor, que hemos conocido desde sus comienzos, Señor, en tu camino, Padre. Gracias por esta bebé, Señor, que siga creciendo sanita, que vos sigas guiando sus pasos, Señor, y que siga creciendo, Señor, en tu palabra. Gracias también por la vida de sus papás, que la sigan, Señor, animando, Señor, guiándola, y que vos les des la fuerza, Señor, para que el día de mañana, Señor, sea una gran hija tuya. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, adelante. Después la agasajada saludará en el atrio, como los novios. Bueno, me voy para arriba. Bueno, ¿está bien? ¿Estoy complicando lo suficiente? O si no, me puedo esforzar más y hacerles las cosas todavía más complicadas. Los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Allá al final, el último capítulo de Hechos, el capítulo 28. Vamos a compartir algunos versículos de Hechos 28. Nos dice Hechos 28 que una vez a salvo nos enteramos de que la isla en la que se habían salvado se llamaba Malta. Los isleños, los bárbaros, dicen otra versión, porque así los llamaban porque no hablaban ni griego ni latín, nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío.
Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó al fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se le hinchara la mano o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar mi nación. Por ese motivo he pedido verlos y hablar con ustedes precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Y el versículo 23 dice: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse. Y cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y diles, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación que Dios ha enviado a los gentiles, y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Señor, te rogamos en esta mañana que bendigas tu palabra, que más allá de los caminos que vaya tomando nuestra mente, sea retenido en nuestro corazón por tu obrar maravilloso, por el milagro de la acción de tu Espíritu Santo, aquello que venga de tu persona misma para comunicarnos a nosotros tu verdad y tus propósitos sobre nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo acá toda esta situación que tiene como trasfondo toda la vida de Pablo, porque muy probablemente Pablo haya muerto allí en Roma. Algunos dicen que puede haber sido liberado y finalmente llegado a España, que era donde él tenía el propósito de llegar, pero no tenemos datos muy fidedignos en cuanto a cómo terminó su biografía. Pero sí sabemos que todo lo que vivió Pablo es precedente para llegar a este momento y a esta situación que leemos aquí. Y como decíamos, probablemente en el destino final de Pablo. Hay dos expresiones muy
propias de nuestro tiempo, que definen mucho de lo que es nuestra vida hoy, de lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad. Y que vienen a cuento mencionarlas esta mañana. Una de esas expresiones es la de fake news. No sé si muchos saben de qué se trata. Son noticias que se difunden mayormente por los medios de comunicación masiva, por redes sociales, y noticias que muchas veces son falsas, son contadas de manera tramposa, como para que una verdad a medias sea tomada como una situación efectiva. Esas son las fake news, y muchos de nosotros participamos de eso. Muchas veces recibimos noticias que no son del todo veraces, pero nosotros las seguimos compartiendo y alimentando esa rueda de fake news. La otra expresión de nuestro tiempo y de la comunicación de nuestro tiempo es la de posverdad. Y la posverdad es más una dinámica que no se trata tanto de... A veces puede estar relacionada con la fake news o no, pero más allá de lo veraz, de lo real y concreto, que sea un hecho determinado, la posverdad lo que hace es poner el énfasis a la interpretación que se le da a ese hecho. Entonces ya después no importa si pasó o no pasó. Lo que importa es la sensación que queda, la interpretación que queda en todos nosotros de qué tenemos que hacer con ese hecho, de qué manera nos afecta, cómo nos relacionamos con eso. Una pregunta que a mí me surge con respecto a eso es ¿cómo es que nos prestamos a difundir? Muchas veces nos ha pasado en los grupos en los que participamos, en WhatsApp, que llega una noticia y alguien le avisa después a la persona, no, mirá, ponen de vuelta en el grupo, esa noticia es falsa, no es... Uy, perdón, nos disculpamos. Pero lo real es que más allá de que uno a veces sin querer participa de eso, hay empresas, hay personas y empresas dedicadas a difundir noticias engañosas, noticias tramposas, y nosotros nos prestamos a eso. Muchas veces difundimos también la noticia porque creemos que es algo valioso, importante, y otros tienen que saberlo, pero otras veces sin estar muy seguros, de todas maneras seguimos adelante con la rueda. Por lo general, esa acción de difundir noticias que no sabemos si son así, pero nos encantaría que sea así, por eso la difundimos, dice más acerca de nosotros, de quienes difundimos las noticias truchas, que acerca de quien redactó esa noticia de manera tramposa. ¿Por qué difundo yo o acepto yo una cuestión que no sé si es cierta, que no sé si es real y si es verdad, pero la sigo haciendo circular? Bueno, generalmente lo hacemos porque en el fondo yo tengo deseos de que eso sea verdad. Yo estoy queriendo que sea así, no me importa si es tan real o no, no importa, yo le echo leña al fuego y sigo alimentando esa situación. Y lo real es que es bastante fácil, o es mucho más fácil que difícil, creer una mentira acerca de alguien a quien le tengo bronca. Si le tengo bronca, y bueno, sí, y que se la aguante. Y si no es cierto, no importa, yo lo sigo desparramando igual. Bien dice Proverbios que los chismes son bocados deliciosos, bocados exquisitos.
La versión popular dice son golosinas. Nos comemos la golosina esa porque en la boca nos produce una sensación hermosa. Hablar mal de aquel a quien le tenemos bronca. Después, dice Proverbios, que también produce efectos no muy interesantes, pero en un primer momento el tomar noticias tramposas y difundirlas nos genera cierta satisfacción. El apóstol Pablo, de quien estamos aquí leyendo, tiene una vida que parece una serie de Netflix, bien taquillera, le pasó de todo. Y en el libro de Hechos uno puede venir leyendo cantidad de cosas que le pasaron, situaciones y aventuras de lo más llamativas. Pero aquí en este pasaje lo vemos preocupado por aclarar ante este grupo de personas allí de Roma que él no es un conspirador contra Israel, como algunos andan diciendo, que no es un delincuente, que no es una amenaza ni para su nación ni para el Imperio Romano, pero que está ahí justamente porque él apeló a la justicia romana para no ser víctima de la tramoya que habían planeado los dirigentes de Jerusalén para dejarlo atrapado ahí. Esos dirigentes que no buscaban la justicia, que no buscaban la verdad, que lo único que querían era terminar con Pablo, a quien lo consideraban una amenaza para ellos y para las tradiciones de Israel. Y Pablo, en lugar de servir a la destrucción de las tradiciones de Israel, Pablo nos dice, aquí leemos, que él está justamente sirviendo a la esperanza de Israel, que está allí por causa de la esperanza de Israel. Eso lo llevó a esta situación. Yo personalmente, como pastor de esta congregación, vengo hace un tiempo orando y pensando en cómo seguimos adelante ahora, en este tiempo que estamos enfrentando. Me preocupa que en este tiempo convulsionado que vivimos, después del naufragio que fue este parate que nos trajo todas las restricciones de la vida normal como teníamos hasta hace 2 años, me preocupa que después de ese impacto, cómo nos reposicionamos ante la vida y ante la vida de comunidad de fe. Cómo nos comprometemos ahora de nuevo con aquello que Dios propone para nuestras vidas. Creo que una de las enseñanzas de este tiempo complicado que nos tocó vivir debería ser la de aferrarnos más y más a la verdad, más y más a lo real y concreto, y abandonar progresivamente el pensamiento mágico. Que nuestra fe crezca más y más en servir a la verdad, abandonando en nuestra valoración el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Bueno, es la creencia de que todo lo que nos pasa es causado por fuerzas superiores donde uno no puede hacer nada. Todo se trata de una lucha en la que uno simplemente mira desde afuera, no tiene responsabilidades. Es pensar que hay fuerzas superiores, no humanas, que son las que definen absolutamente todo lo que sucede o deja de suceder en mi vida.
En esta historia que leemos, lo encontramos a Pablo, que va camino a su prisión en Roma y caen en medio de un naufragio, toda una situación que leemos en el capítulo anterior, muy complicada. Finalmente el barco empieza a naufragar. Quien estaba a cargo de los prisioneros decide matarlos a todos, incluyendo a Pablo. Se salva de eso. En medio de la tormenta en el mar, consiguen llegar a un puerto, consiguen llegar a tierra donde los habitantes de ese lugar los tratan bien, los cuidan, los ayudan, y encima cuando están ahí calentitos, al abrigo de la fogata, secándose un poco, colgando las medias para que se sequen, tomando una sopita, un matecito caliente, algo para calentar las tripas, va a buscar más leña y lo pica una vez. No, ya Pablo. Esa es la situación que nos encontramos. La gente lo mira y dice, no, este es un maldito, este es alguien que los dioses no lo soportan. No puede salvarse de semejante situación, de todo lo que vivió, y cuando llega acá lo pica una víbora. Es que sí o sí se tiene que morir. Es un asesino, es alguna desgracia para la humanidad. Este tipo está en esa situación, es lo peor de lo peor. Y se quedan esperando y mirando, porque Pablo de un momento a otro va a caer redondo. Se va a morir acá. Estarían apostando, a ver, yo le doy 15 minutos, no, 20, ponele media hora, pero pasa el rato, y Pablo sigue adelante. Lo que pasó es que no pasó nada, es que Pablo no murió. Y ahí simplemente lo que ocurrió es que Pablo no muere, pero no nos dice el texto que Dios intervino allí de manera prodigiosa para alejar a la muerte que venía en busca de Pablo, ni que Pablo puso sus manos y rogó a Dios para neutralizar el efecto del veneno en su cuerpo. Nada de eso. Simplemente no muere, y entonces las deducciones que hacen todos estos que estaban allí mirando la situación, dicen, no, este es un Dios, es una divinidad, es algo impresionante, qué maravilla, algo excelso. Es re loco cómo pasan de la peor basofia a ser un Dios, Pablo, en cuestión de minutos nada más. Pero Pablo ni es un maldito, ni es un Dios. Y no se deja ganar por ninguna de esas etiquetas que intentan ponerle. Pero es asombroso lo rápido que los sacamos de una categoría y lo ponemos en otra. O es la peor porquería del mundo, o es una celebridad excelsa. O es un desgraciado maldito, o es un ser superior, sin términos medios, sin otras opciones. Solo puede existir en tanto encaja en las categorías en las que nosotros queremos ver y determinar a las personas. Y la gente adopta esas posturas en su ignorancia o en su inmadurez de pensamiento, y nosotros lo hacemos muchas veces también. Pero aquí ellos lo hacen de una manera que podemos ver que ese tipo de pensamiento, esta gente lo toma y lo adopta, pero es un pensamiento que está al alcance de la mano para todos nosotros.
ellos ceden a esa tentación de pensar de esa manera y de determinar en categorías, o es la peor porquería o es un Dios. Y ese tipo de pensamiento es una tentación para todos nosotros de caer también en esa constantemente. No adoptamos una postura mágica de la vida por casualidad, sino porque resulta más sencillo sobrellevar la vida bajo una postura de ese tipo. Es más fácil creer que las cosas pasan por causa de fuerzas superiores, porque lo determinan los astros o alguna cuestión que me sobrepasa, antes que asumir que yo tengo que hacerme cargo de mis emociones, de mis decisiones y de mis acciones. Es más fácil echarle la culpa al destino, a las maldiciones, antes que asumir que lo que cuenta más allá de lo que me pasa es lo que yo hago con eso que me pasa. Es cómo voy a reaccionar, es cómo voy a avanzar a partir de aquello que me sucede. Y vemos a Pablo que no utiliza la teología para justificarse. No hace uso de la divinidad como un medio para escaparse de la realidad. Pablo se preocupa por entender la situación, por ver qué es lo que pasa, justamente para evaluar si es favorable o desfavorable y a partir de ahí decidir cómo actuar en consecuencia. En esta semana Facebook me recordaba una cita que compartí hace no sé si 6 u 8 años de un teólogo brasileño de origen coreano, Jung Mo-sung se llama, que dice: milagro no es el acto divino que niega las leyes de la naturaleza, sino que es la acción humana que revela la presencia del Dios amor en medio del mundo. Por eso suele dejarme un gustito amargo cuando, citando a Pablo, algunos dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dando a entender que bueno, no hay situación que yo no pueda enfrentar y salirme con la mía, que lo voy a conseguir sea como sea. Como si Pablo estuviera hablando de que en Cristo él tiene superpoderes y va a hacer lo que se le ocurra. Cuando lo que Pablo está diciendo justamente es que por su fe, por la fe que obra en él, Jesucristo actuando en su vida, eso le permite sobrellevar escasez o abundancia. Le permite vivir penurias o exuberancias, dando siempre, en cualquier circunstancia, una respuesta digna a la vida. ¿Tenemos la foto para compartir? Hay una foto que quería que veamos. Esto fue en el Mundial de Rusia, en 2018. ¿Qué ven ahí? 2 personas orando en el medio de la cancha. Esto ya había terminado el partido. Yo voy agregando datos. 2 personas de los 2 equipos que jugaron, ¿no? El que vemos aquí adelante es de la selección de Bélgica, el otro es de la selección de Panamá. Están los 2 orando, así que se supone que habrán empatado. Bueno, no, Bélgica ganó 3-0 ese partido. ¿Será que la fe del belga es más poderosa que la del otro? ¿O que el Dios al que le ora? Lukaku, este jugador de rojo, es católico. Fidel Escobar, de la selección de Panamá, que está atrás, que es el que perdió el partido,
es evangélico. Habrá que hacerse católico entonces y vamos a ganar todos los partidos. ¿Se trata de eso la fe? ¿Se trata de eso la vida? De que hay que saber mover las palancas correctas y apretar los botones adecuados para que Dios responda como yo quiero, como yo necesito, como a mí me gusta. Eso es pensamiento mágico. Y eso es lo que Pablo nos enseña que evitó y nosotros necesitamos aprender a ir dejando atrás. No se trata de cómo termina el resultado de cada uno de los partidos que juego. Se trata de cómo juego yo. Se trata de que Dios me ayude a dar lo mejor que yo tengo para dar y a ser instrumento de la voluntad de Dios en cada una de las circunstancias que me toca vivir. Y que efectivamente en mi vida y en mi entorno la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. De eso se trata la propuesta a la que nos llama el Señor. Pero otra... Gracias por la foto. Gracias, Lukaku. Pueden retirarse. Pero otra reflexión que me sugiere este pasaje que compartimos tiene que ver con quién cuenta la historia. Si se acuerdan, el primer párrafo del libro de Hechos, nosotros ahora estábamos leyendo el último capítulo. Bueno, el primer párrafo del capítulo 1, donde dice, estimado Teófilo, en el primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se acuerdan? Es Lucas contándole a quien iba a leer en primera instancia este libro, que en el Evangelio de Lucas le empezó a contar todo lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Y ahora le está diciendo, en esta parte te voy a contar todo lo que Dios siguió haciendo por medio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Todo lo que va a seguir sucediendo. Y eso es lo que leemos, y parte de eso es lo que estuvimos leyendo en este capítulo 28. Y lo que leemos es que en el peor momento de la historia de Pablo, Lucas, quien escribe este libro, estaba ahí junto a Pablo. Y Lucas es quien cuenta las cosas como sucedieron y deja plasmado en su texto que Pablo no es un conspirador, que Pablo no es una amenaza para nadie, que Pablo no es un revoltoso, no es un agitador, como lo acusan, no está tratando de destruir las tradiciones de Israel, no está tratando de atacar el imperio, sino que justamente es un siervo de Dios quien se ve afectado por diferentes circunstancias, que va tomando en su vida y su ministerio diferentes decisiones y que en todo eso el Espíritu Santo lo utiliza como instrumento de bendición para anunciar el Evangelio y para dar gloria a Dios. En esta parte controversial, difícil de la vida de Pablo, para muchos es una mala decisión que toma Pablo de someterse a la justicia de Roma, pero a partir del capítulo 20, cuando Pablo toma esa decisión, Lucas empieza a contar en el libro de Hechos, empieza a contar la historia en primera persona, empieza a hablar de nosotros, empieza a contarnos que él estaba junto con Pablo en el peor momento de Pablo. Allí está, junto a él.
¿por qué queremos nosotros retomar el ritmo de comunidad de fe, de reunirnos, de vernos, de estar juntos, de compartir más? Hay algunas cosas que estamos planeando, ya se nos está terminando el año y ahora nos entra el apuro por juntarnos y por encontrarnos más. Pero bueno, lo que pasa es que nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos y como ya hemos comentado varias veces. Pero además de eso, como iglesia, somos instrumentos de Dios para encarnar, para reflejar y para proclamar las buenas noticias de la vida eterna y abundante en Jesucristo. Lo que yo quería subrayar de esta parte en esta reflexión es que hubo mucha gente alrededor de Pablo en su vida y en su ministerio. Y hubo muchas personas que podrían contar diferentes cosas acerca de él. Hubo personas que le causaron dolor, que le causaron tristeza, amargura, gente que también le trajo alegría, satisfacción, que lo llenaba de gozo. Y todas esas personas podrían contar diferentes cosas de Pablo. Ahora, Lucas está aquí como compañero de tarea de Pablo, y Lucas cuenta lo que vio, las cosas que efectivamente sucedieron. Y vio a un Pablo, siervo de Jesucristo, en todas las circunstancias que le tocó vivir. Vio a un Pablo, instrumento del Espíritu Santo, en situaciones favorables o en situaciones adversas. Lucas ve y cuenta la mejor versión de Pablo. Pablo en todas esas situaciones siendo utilizado por Dios. Y de esa manera nos llega a nosotros esa mirada de los acontecimientos inspirada por Dios, y por lo tanto nos permite ver a Pablo como Dios lo ve. Cuando estamos rodeados e interactuando con amigos, con hermanos, con gente que efectivamente nos ama y desea lo mejor para nosotros, que son instrumentos del Espíritu Santo en nuestra vida, en ese contexto, en esa situación, podemos desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Ustedes, hermanos, me ayudan a desarrollar la mejor versión de Lubi que puedo alcanzar. Y cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, cuando me permito ser instrumento de Dios, me puedo acercar a ustedes y también ser de bendición para que cada uno alcance a desarrollar la mejor versión que tiene para dar al Señor. Por eso, el asumirnos como comunidad de fe, el asumirnos como parte los unos de los otros, nos trae también a nosotros esperanza, porque así es como vamos a crecer incluso en medio del dolor y las dificultades, como leíamos hoy en Job. Y el Señor se va a revelar en medio de esos dolores y dificultades. Y el Señor va a traer luz a nuestra vida y nos va a ayudar a crecer. Y esa esperanza nos ayuda a aferrarnos más a aquel que nos ama, que nos salva, que nos redime y que sigue empecinado en utilizarnos a nosotros para bendición de nuestros semejantes. En tiempos de fake news, en tiempos de posverdad, necesitamos vivir la realidad de lo que somos, y es compartiendo, es edificándonos mutuamente, es así como vamos a poder desarrollar la mejor versión de nosotros mismos en lo individual, pero también la mejor versión de nosotros como iglesia, como congregación,
como comunidad de fe. Si el Señor nos juntó, es porque Él todavía quiere hacer cosas en tu vida y en la mía. Todavía está formando una iglesia mejor de lo que somos. Algunos dirán, no es demasiado alta la vara para mejorar lo que somos. Bueno, el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de superación en superación. Todavía Él está forjando algo mejor de nosotros. Todavía hay esperanza para nosotros, para nuestra congregación y para el mundo que necesita de esa esperanza y clama por esa esperanza, aunque muchas veces no se dé cuenta. Creo que es hora de que nos comprometamos a renacer a esa esperanza. Venimos trabajando en la escuela bíblica el tema de los ciclos naturales y de las semillas, como es algo que desaparece, que en algún momento parece que no está, pero llega esta época del año en la que recibe vida, y si hay algo ahí, si la semilla está efectivamente, aunque haya muerto durante un tiempo, ahora recupera vida, recupera vigor, vuelve nuevamente a cumplir con aquello para lo que fue creada. Bueno, nosotros también necesitamos comprometernos y renacer a la esperanza y sembrar más y más esperanza, más vida, más buenas noticias, más noticias de salvación, noticias de liberación, noticias